Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos a la Hora Católica. La Hora Católica es un espacio de comunión fraterna donde acudimos domingo tras domingo a la escucha atenta, responsable y crítica de la palabra de Dios. La misión que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, se hace una realidad. Con alegría, me honro en presentar la solidez y la hermosura de nuestra fe católica. Solo quiero hacer un breve resumen de lo que se dijo la semana pasada. Alma Hernández, coordinadora de la Hora Católica, nos habló del Antiguo y Nuevo Testamento y sus diferencias fundamentales. El Antiguo Testamento o Alianza se estableció 1250 años antes de Cristo, en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Mientras que el Nuevo Testamento o Alianza se estableció al morir Jesús en el monte Calvario. La primera parte de la Biblia se le llama Antiguo Testamento porque relata la historia y los compromisos fundamentales del pueblo de Israel, mientras que a la segunda parte de la Biblia se le llama Nuevo Testamento porque relata los hechos y los compromisos fundamentales del nuevo pueblo de Dios. Algunos de nosotros quizás nos preguntemos o alguna vez pensamos qué diferencia existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento existe esta gran diferencia. Mientras el Antiguo es una preparación y presenta las sombras, el Nuevo Testamento es el cumplimiento y presenta la realidad que es Cristo. El Antiguo Testamento presenta una ley imperfecta, que es la ley de Moisés. El Nuevo Testamento, una ley perfecta, que es la ley de Cristo. La semana pasada, Alma nos decía, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Es decir, para nosotros el Antiguo nos sirve como medio para poder entender mejor el Nuevo Testamento, que nos presentó a Cristo, nuestro único Señor Salvador. Como se dijo en el programa pasado, y lo mencioné al principio de que el Antiguo Testamento es la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Malaquías 3:22. Y el Nuevo Testamento es la alianza entre Dios y la Iglesia de Cristo. También ahí lo podemos encontrar Lucas 22, 19, 20, Hebreos 8, 6 y 7. Pues bien, dicho esto, el tema del día de hoy se titula Interpretación de la Biblia. Muy buenas tardes a todos ustedes, los radioescuchas que domingo a domingo sintonizan este momento para reflexionar alrededor de la Sagrada Escritura. Hoy tengo la compañía de todos los miembros que domingo a domingo vienen aquí a compartir los temas con todos ustedes. Tenemos a Chuy, tenemos a su esposo Ernesto, los Leal, tenemos a los Pérez, Antonio y Blanca, tenemos a la coordinadora de nuestra radiodifusora, la señora Alma Hernández, y tenemos a dos integrantes del grupo El Viñador de Hermiston, Pepe y José. A todos ustedes bienvenidos. El día de hoy es muy importante de que de alguna manera todos hemos sido invitados a leer la palabra de Dios, como ahorita nos vas a platicar, Chuy, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre el tema de la interpretación de la Escritura. ¿Cómo podemos iniciar? Claro que sí, padre. Todos sabemos que es importante leer la Biblia, pero ¿es suficiente leerla e interpretarla personalmente? ¿Acaso no es la razón de que hay muchas denominaciones e interpretaciones de la misma Biblia? ¿Acaso Dios quiere eso? ¿O Él nos ha mostrado una manera de entender su palabra? Uh-huh. Sí, muchas gracias. Yo creo que esto es bien importante, ¿no? Hacernos esas preguntas. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿quién tiene la autoridad o puedo yo solamente sentarme y leerla aislado de la comunidad? Bien, vamos a platicar cuáles serían algunas de las sugerencias o de las situaciones por qué no podemos sentarnos a leer la Biblia solos. La Biblia es un libro antiguo, escrito a lo largo de más de 1000 años, en cuya formación tomarán parte muchísimas personas con culturas y costumbres muy diferentes. Además, surgió como el fruto más representativo de la fe y de la vida del pueblo creyente, antes
durante y después de la actividad de Jesús. Por todo esto, para entenderla correctamente, se necesita poseer la misma fe de la Iglesia que Cristo fundó y a la cual confió su mensaje, aparte de tener presentes algunos criterios muy importantes y de interpretación. Así es. Entonces, no tenemos que ser ingenuos ante la palabra de Dios, que estamos ante no tan solo un texto, sino un texto que está envuelto de culturas, de expresiones, de historias, que solamente se entienden en el contexto en el que fueron escritas. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el día de hoy yo puedo hablar de cuando me encontré con los salvadoreños, y que cuando los salvadoreños, en México es muy común decir el pisto, y que nos referimos a qué, al traguito, al tequila, saca el pisto. Sin embargo, para cuando alguien habla de pisto en El Salvador, no se refiere al tequila, sino se refiere al dinero. ¿Sí? Entonces saca el pisto. Entonces, si algún salvadoreño escribiera la palabra de Dios, hablara del pisto de diferente manera como nosotros estuviéramos hablando los mexicanos. Entonces eso nos habla que de alguna manera tenemos que entender la cultura salvadoreña para podernos comunicar. Claro. ¿Sí? Así también en otros momentos hablamos de otras manifestaciones como los que vivimos aquí en Estados Unidos, y algunas expresiones de los americanos nos molestan, por ejemplo, cuando nos llaman y que nos hacen como en el dedito nada más, ¿no? Así como que can, ¿no? Y de repente eso en México, pues así es una manera de tratar a alguien inferior o hasta a un perro, ¿no? Entonces, ante esta experiencia, pues, nos sentimos a veces lastimados. Y eso es, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, eso puede ser, ¿no? También podemos malinterpretar. ¿Sí, Chuy? Sí, claro. Bien, entonces, ante esto, yo te preguntaría, Chuy, entonces, ¿no tenemos el derecho de sentarnos a leer la palabra de Dios y tener ese encuentro personal con Dios a través de ella y sacar nuestras propias conclusiones? ¿No tenemos ese derecho? No es que no tengamos ese derecho, es que la Biblia fue escrita a lo largo más de 1000 años, cuya formación tomaron parte muchísimas personas en diferentes culturas, costumbres. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que me está usted queriendo decir no es que es cuestión de derechos, sino que necesitamos prepararnos para acoger esa palabra de Dios. Claro. Así también como María se preparó para ese momento en que llegó el ángel y le visitó para que encarnara a su hijo. Sí, muchísimas gracias, Chuy. Muy amable por introducirnos a este grandioso tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ir a agradecerle a nuestros patrocinadores y ahorita regresamos. Queremos agradecerle profundamente a nuestros patrocinadores: La Palma Restaurant de Hermiston, Joyería Ochoa de Hermiston, Ixtapa Restaurant de Hermiston y El Charrito Restaurant de Pennington, Oregon. Gracias a su patrocinio, la Hora Católica, domingo tras domingo, sigue entrando a sus hogares. Y la misión que Jesús nos dio de ir a evangelizar a todos los pueblos sigue adelante. Que Dios bendiga abundantemente los esfuerzos en sus negocios. Muy bien, ya regresamos y estamos aquí con Pedro, el señor Pedro Flores, y saludos también a Rafaelita, a su esposa. Se me olvidó presentarlo, pero aquí estamos y vamos a hablar junto con Blan y Pedro, vamos a hablar de la regla de la fe. ¿Qué podríamos hablar de eso de la regla de la fe para interpretar la Sagrada Escritura, Pedro? Para que la Sagrada Escritura sea regla de fe, se debe conocer lo que Dios ha querido comunicarnos y por ello saber lo que el escritor sagrado ha querido decirnos de parte de Dios. Esta tarea se consigue interpretando la Biblia de acuerdo con unos principios o reglas que debemos tener y tomar en cuenta por todo creyente. También por el creyente que es hombre de ciencia o especialista en la Sagrada Escritura. Para interpretar la Biblia correctamente es necesario entender dos elementos de interpretación: la misma fe de la Iglesia y también algunos criterios. Aquí a continuación voy a mencionar algunos de estos criterios. Estudiar el texto, examinar el contexto detenidamente, tener en cuenta los textos paralelos, la analogía de la fe, la tradición viva de la Iglesia y el papel del magisterio
conformado por el Papa y el Obispo. Para interpretar auténticamente la Biblia es necesario leer cada parte de la misma, teniendo en cuenta el contexto particular en el que dicho pasaje se encuentra y el conjunto de todos los escritos bíblicos en su unidad. Esa unidad y totalidad de la Biblia se origina, ante todo, por el hecho de que Dios es su autor. Dios ha inspirado tanto al Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento también. Por esa razón, los contenidos en los libros del Antiguo Testamento son preparación para el Nuevo Testamento, y el contenido en el Nuevo es culminación del Antiguo Testamento. Para entender rectamente la Biblia, hay que hacerlo desde la tradición viva de la Iglesia. Por la tradición viva de la Iglesia se transmite toda la revelación, y esa transmisión de lo revelado, la Iglesia lo hace con su fe, con su vida y con su praxis. La Iglesia transmite lo que ella es, lo que ella vive, lo que ella realiza, lo que ella cree, lo que ella ha recibido de Dios. Todo lo que la tradición transmite es palabra de Dios. Gracias, don Pedro. Creo que esto nos abre los ojos para poderlo mirar detenidamente la palabra de Dios y su centralidad y su valor, y poderla proteger de algún error. Ahorita estoy pensando, como por ejemplo, cuando nacemos, tenemos todas las posibilidades de aprender muchas cosas. Sin embargo, si dejamos a un niño solo, abandonado, está destinado a la muerte. Asimismo, la Biblia sola a sí misma, como va a decir en el libro de los Romanos, la ley puede causar la muerte en medio de nosotros. Sin embargo, es necesario ser arropado y ser acogido por una madre. Y esa es la iglesia. Entonces, es la iglesia que cumple el mandato de Jesús al final del capítulo 28 de Mateo, cuando dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ese yo estaré con ustedes es que Él nos estará guiando en la interpretación de su palabra. ¿Sí? Entonces, muy bien, muchísimas gracias por estos elementos que nos ha dado. Ahorita vamos a ir desglosando este tema a través de algunos pasajes, algunos textos bíblicos, como viene ahorita la señora Alma. Pero vamos a terminar esta partecita con la participación de Blanca. Bienvenida, Blanca. Vamos a continuar con el tema que el señor Pedro nos desglosaba. Sí, fíjese, padre, que la tradición tiene mayor contenido revelado que la Biblia o Sagrada Escritura. O sea, a ver, cuando dices esta afirmación, Blanca, yo creo que es muy amplia, ¿no? Nos estás hablando que la tradición tiene mayor contenido que la Biblia, ¿sí? ¿Puedes explicarlo un poquito más? ¿Cómo es eso, lo que me quieres decir, junto con la tradición del magisterio? La Iglesia en sí misma no se deriva de la certeza de las verdades reveladas solo desde la Biblia. Así queda enseñado en el texto del Vaticano II, que dice que la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Emanan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita con inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a sus sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan finalmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de las Escrituras la certeza de todo lo revelado, y así ambas se unen de recibir y respetar el mismo espíritu de devoción. O sea que lo que me estás diciendo entonces es que la Escritura es la palabra de Dios, valga la redundancia, escrita, y la Iglesia es la palabra de Dios viva.
de tal manera que éstas no se contradicen, que es Dios quien sigue hablando a través de su iglesia y a través de la Sagrada Escritura, y no hay ninguna contradicción en las dos. Eso es lo que ahorita me has dicho con el Vaticano II, ¿verdad? ¿Puedes continuar profundizando en ese tema? Sí, claro, porque para interpretar correctamente la Sagrada Escritura hay que seguir y aceptar el magisterio vivo de la Iglesia. El Vaticano II lo enseña así en el documento sobre la palabra de Dios, que dice que el oficio de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Esto quiere decir que el magisterio eclesiástico debe tomarse como norma suprema de interpretación. Un católico no puede interpretar auténticamente la Escritura en contra de la interpretación que hace la Iglesia. La interpretación de la Biblia no queda al criterio de los creyentes individualmente considerados, ni siquiera a los más sabios. El magisterio tiene el derecho y tiene el deber de decir la última palabra sobre lo que enseña la Sagrada Escritura. El magisterio de la Iglesia enseña que el criterio unánime de los santos padres es criterio de tradición divina y que nadie puede interpretar la Biblia en contra de ese unánime consentimiento de los santos padres. También enseña que hay que tener en cuenta la analogía de la fe, es decir, la constancia de las verdades, el pasaje oscuro que hay que interpretar a la luz de los pasajes claros que hablan del mismo tema. Entonces, por ejemplo, cuando llega una persona de otra fe, vamos a llamarlo de otra denominación, nos dice, aquí está en la Escritura, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál podría ser una respuesta que podríamos decir? Yo creo que ahí podríamos decir, bueno, ¿y qué dice la Iglesia? ¿Sí? Porque tiene la misma autoridad. La palabra de Dios dice, bueno, yo no lo digo, lo dice, aquí está escrito. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee la madre? ¿Cómo lo lee la Iglesia? Eso pudiéramos contestarlo. ¿Cómo ves, Blan? Sí, claro que sí, porque como acabas de decir, porque el magisterio es la suprema autoridad. ¿Sí? Entonces no podemos aislar al niño, por decirlo así, la Biblia de su madre. Ella nos da el verdadero significado. Entonces vamos a pasar ya ahora a unos ejemplos. Espero que hasta este momento nos queda claro lo siguiente. Nos queda claro que no es posible, para interpretar correctamente la palabra de Dios, no es posible solamente yo sentarme, tomar la Biblia y a esperar que Dios me hable directamente a mi corazón, sino que para poder tener la certeza de lo que me está hablando y lo que estoy entendiendo es lo correcto, tengo que acudir a su contexto, a la Iglesia. Le doy la bienvenida a los micrófonos a la señora Alma Hernández, coordinadora de este programa. Y ella, ¿de qué nos va a hablar? El señor Pedro nos habló de que hay varias cosas para interpretar. Tenemos que mirar el texto, el contexto, tenemos que ver los textos paralelos, tenemos que ver la analogía de la fe, tenemos que mirar la tradición viva de la Iglesia y el magisterio, todos esos elementos. ¿Usted de qué nos va a hablar en este momento y sobre qué cita bíblica? A mí voy a compartir la cita Juan 5:39, donde vamos a analizar el texto y contexto. Muy bien, entonces invito a todos los radioescuchas a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 de San Juan, y una vez que lo hemos localizado vamos a revisar, ir a ese versículo 39. Dele lectura, señora. Dice, ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Muy bien, y ese es un texto que pudiéramos sacarlo, aislarlo, y cuál pudiera ser la interpretación, las posibles interpretaciones que se le pudieran dar. Pudiera interpretarse este versículo como queriendo decir que también ahora uno puede encontrar la salvación guardando solamente el Antiguo Testamento, puesto que así sucedió antes de Cristo. Pero siguiendo la lectura, vemos pues que no es así si leemos el versículo anterior y el posterior. Ajá, entonces vamos a leerlos. Seguimos en el capítulo 5 de Juan, en donde dice, ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar la vida eterna. Y claro que sí hay vida eterna, pero no se ha terminado el texto, la cita, sino que vamos a continuar. ¿Y qué dice? Ellas dan
testimonio de mí. ¿Qué sigue con el 40? Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, ese texto que habíamos leído al principio, lo miramos en su contexto. Y hay un significado mucho más amplio. No solamente habla del Antiguo Testamento, sino que habla de qué. Pues para encontrar la salvación no basta el Antiguo Testamento, es necesario acercarse a Cristo, ¿no? Viviendo sus exigencias. Exactamente, y que el Antiguo Testamento nos apunta al Nuevo Testamento. Y voy a citar lo que el viejo adagio continuamente dice: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Cuando yo me acerco al Antiguo Testamento, tengo que mirar como los rastros del Nuevo Testamento. De otra manera de decirlo es buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? Y mientras que el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo Testamento. Igual cuando estoy leyendo el Nuevo Testamento, decir, eso ya lo habíamos escuchado en el Antiguo Testamento, pero ya lo veo más claro. ¿Sí? A ver, ¿tiene algún otro ejemplo? Entonces ahorita vimos Juan 5:39, donde y miramos el texto y su contexto. Podríamos hablar de otro. ¿Qué le parece el tema de los hermanos de Jesús? Que continuamente se dice que María tuvo más hijos. Sí. Vamos al texto de San Mateo. Sí, Mateo 12, 46 al 47. Y ahí, ¿qué encontramos? Solamente entonces vamos a leer esos dos versículos, que sería el texto. ¿Y qué encontramos en esos dos versículos en el capítulo 12? Dice, estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Muy bien. Y ahí, cuando hablamos de esos primeros dos versículos, ¿qué es lo que pudiéramos como interpretar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no tenemos la correcta interpretación, podríamos pensar que María tuvo otros hijos aparte de Jesús. Sí, porque ahí dice que tu madre y tus hermanos. Entonces, en nuestra cultura asumimos que pues son hijos de María, aunque eso no lo dice directamente el texto. Sin embargo, podríamos concluir con solamente esos dos, mirando solamente el texto, pero vamos a mirar el contexto. ¿Qué dice más adelante? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 48. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Jesús le da una nueva dimensión. Ahí mismo ya en ese contexto, ya miramos que Jesús no lo está tomando literalmente que son sus hermanos carnales, sino que está dándole incluso un nuevo sentido y significado, de tal manera que hoy nos podemos llamar hermanos, ¿sí? La hermana Alma, hermana Blanca, hermano Pedro, nos podemos llamar de esa manera, solo y cuando hagamos la voluntad de Dios, porque no podemos decirlo, oye, hermano, hermana, pero si no hay una congruencia de fe. ¿Así es? Correcto. También es muy importante los textos paralelos. Ajá, a eso vamos ahorita. Entonces ya estamos mirando que no tan solo hay que mirar la cita bíblica, hay que seguir leyendo su contexto y ahora nos va a enriquecer usted con los textos paralelos. ¿A qué se refiere con un texto paralelo? ¿Qué significa un texto paralelo? Un texto paralelo es, por decir, hay que ver todo lo que dice la Biblia al respecto. Y continuando con este término de hermanos, por ejemplo, podemos citar a Tobías 7:10, que dice, Raguel lo oyó y dijo al joven, come, bebe y disfruta de esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, a casarse con mi hija Sara. Ni siquiera yo puedo dársela a otro, ya que tú eres mi pariente más cercano. Entonces ahí, ¿qué pudiéramos concluir si solamente leyéramos ese textito? Bueno, aquí Tobías nos dice pariente y hermano, ¿verdad? Está refiriéndose, el término hermano puede ser pariente, puede ser las personas que son originarias de un mismo lugar o que comparten, por supuesto, la misma fe. Porque aquí está hablando, Tobías le está hablando Raguel está hablando a Tobías que prácticamente va a ser el suegro. ¿Sí? Tiene una hija y le va a decir que se la va a dar a ti, hermano.
Entonces, si lo entendiéramos aislado, dijéramos que se la está dando al tío, Sí. ¿sí? Que le está dando la hija al tío, y no vemos que en todo el contexto eso no es cierto. Entonces, para eso nos sirve ir a ver qué dice la misma Biblia acerca de los hermanos. También hay otras más citas bíblicas. ¿Nos puede citar así de una manera despacia algunos otros citas bíblicas en donde pudiéramos de alguna manera compaginar y revisar esos textos bíblicos? ¿Se acuerda del texto de Génesis? Claro que sí. En el Génesis podemos encontrar que también hermano puede referirse a tío sobrino, Génesis 11:27. Cuando se refiere a Abraham y Lot, ¿verdad? Correcto. También al prójimo, como nos dice Mateo 5:23. En medio del sermón de la montaña. Y también a personas de la misma raza, como el libro de Tobías 11 del 35 al 10. Y Tobías es muy extenso en este término de hermano. Yo creo que sería un libro muy importante de leerlo, y continuamente habla de hermano, y podemos ir que lo habla indistintamente para hablar en otro contexto, no solamente en el estado carnal, ¿sí? Y entonces de ahí, pues eso nos abre y nos amplía el horizonte para cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no solamente decir qué dice la palabra de Dios en ese texto, sino en todo su conjunto, ¿sí? Muchísimas gracias, Alma, por este momento para ayudarnos a entender sobre todo la interpretación. Y ahora le doy la bienvenida al señor Antonio y al señor Pepe, quien vamos a continuar, porque hemos hablado del texto, del contexto y de los textos paralelos. Sin embargo, también estamos hablando de que hay otros elementos porque en la Biblia, como ahorita vamos a hablar del tema, y les voy a pedir que hablen del tema de la guerra que continuamente nos asalta y nos pregunta, ¿es cierto que Dios quiere las guerras, como lo va a preguntar Antonio? Porque parece ser que todo eso es coherente. Encontramos varios pasajes de guerra en el Antiguo Testamento. Bienvenido, Antonio. ¿Qué nos puedes hablar en de la analogía de la fe? Y vamos a darte la bienvenida, y vamos a ir luego después a un pequeño corte comercial para afinar detalles. Gracias. Bueno, pues tenemos una muy buena pregunta, ¿verdad? Aquí, como usted lo mencionó, a Dios le gustan las guerras, y de eso es de lo que vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque hay diferentes enseñanzas acerca de la guerra en la Biblia. ¿Acaso Dios cambió de parecer con respecto a la guerra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Entonces, sí, porque parece ser que son dos cosas contradictorias, ¿no? En el Antiguo Testamento continuamente hay elementos donde parece ser que Dios incita a la guerra, y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el ser más pacífico. Vamos, continuando. También Jesús nos enseñó que debemos ser pacificadores, volver la otra mejilla y amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Yeah. También amplió el significado espiritual del sexto mandamiento para incluir el enojo y los insultos como formas de pecado. Explicó que su reino no es de este mundo y que por lo tanto sus siervos no pelearían por defenderlo. La enseñanza del Nuevo Testamento es clara. Entonces, ¿por qué permitió Dios que su pueblo fuera a la guerra en aquel tiempo? Esa es una de las preguntas que hace la gente, ¿verdad? Bueno, si el Dios del Nuevo Testamento es todo amor, es todo perdón y revoluciona muchas cosas tan hermosas en la vida, bueno, ¿por qué? Va a decir, ¿por qué entonces Dios anda mandando a la guerra? Parece ser que eso dice, ¿verdad? Continúa. Bueno, no todo lo que Dios permite es de acuerdo a su deseo. Todo lo que parece ser que Dios está permitiendo, ¿sí? Parece que no todo lo que Dios está permitiendo, ese es el deseo. Aparentemente parece ser que Dios lo permite, sin embargo, vamos a ver si ese es el deseo. Eso es lo que llamamos, luego Pepe nos va a hablar de esa analogía. El hecho de que Dios permitiera a su pueblo ir a la guerra no significa que la guerra era su deseo. Por ejemplo, analicemos lo que Jesús dijo acerca del divorcio. Cuando Jesús defendió la santidad del matrimonio, dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y qué le respondieron los fariseos? ¿Por qué mandó Moisés darle la carta y repudiarla? Así que él les respondió, por la dureza de sus corazones. Entonces,
aquí vemos, ¿verdad?, que a veces nuestros corazones son los que hacen que nosotros vayamos más allá de lo que Dios desea para nosotros. Correcto. Ujú. Lo mismo sucede con la guerra. No fue el deseo de Dios que los israelitas pelearan muchas guerras, pero debido a su falta de fe y a la dureza de sus corazones, ellos decidieron pelear. Porque Dios ya les había dado pruebas de que sin usar violencia los podía proteger. Y eso lo podemos ver cuando los llevó caminando por el mar. ¿Qué dice ahí? Que los sacó, ¿verdad? Dice que sacó con brazo extendido y brazo fuerte a su pueblo y que no fue necesaria la violencia. ¿Sí? Y tenemos aquí, ¿verdad?, un ejemplo en el libro del Éxodo, en el 23, 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré las cabezas de tus enemigos. Esto se lo estaba diciendo a Moisés, ¿verdad? Se lo estaba diciendo a Moisés y aparentemente sin acudir a la analogía y a los textos paralelos, parece ser que Dios está incitándonos a la guerra. Muchas gracias, Antonio. Continuamos y me gustaría, antes de pasar con Pepe, que nos pudiera definir, he repetido varias veces la palabra analogía, ¿sí? Que sería como un método, pero cuando yo hablo de analogía, señor Pepe, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues sí, mire, para poder entender que la analogía de la fe, podemos citar en el numeral 114 en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice: estar atento a la analogía de la fe, la cohesión de las verdades entre sí y el proyecto total de la revelación. Aquí cabe mencionar que, siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. Exactamente, eso es a lo que nos referimos con la analogía de la fe, que no puede haber una contradicción. Aquí aparentemente, como nos ha expuesto muy bien el señor Antonio, parece ser que hay una contradicción entre el Antiguo y un Nuevo Testamento, como que esas dos ideas están contrarias, ¿sí? Y entonces vamos a ir platicando un poquito de ello. Gracias por estar aquí presente para explicarnos un poquitito. Continuamos. Aquí podría yo retomar la pregunta que nos hacía Antonio, que normalmente se hace, es: ¿a Dios le gustan las guerras? Y podríamos interpretar que hubo ocasiones en que Dios permitió que la nación de Israel luchara contra otras naciones, y hasta les indicaba la estrategia de cómo debían seguir para lograr la victoria. Aparentemente, Dios aprobaba la guerra a fin de protegerlos y preservar la adoración verdadera. Pero para explicar esto vamos a ver 3 elementos básicos con relación a las guerras autorizadas por Dios. Y vamos a ver el punto número 1. Solo Dios decidía quién iba a la guerra. Y vamos a citar aquí en el libro de la Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y el versículo 17, que Dios les dijo a los israelitas: no tendrán que pelear. Y la razón fue que Él mismo pelearía por ellos. También podemos ver en el Deuteronomio, en el capítulo 7, versículos del 1 al 2, que Dios mandó a su pueblo a pelear batallas para conquistar la tierra prometida y defenderla. Como vemos, aquí podemos pasar al punto número 2, donde dice que solo Dios decidía cuándo empezaba la guerra. Los siervos de Dios tenían que ser pacientes y esperar a que Dios diera la orden contra las naciones malvadas que los rodeaban. Hasta que no recibieran la orden, no podían ir a la batalla. Y si lo hacían, perdían la protección divina. Es más, en la Biblia podemos leer que cuando tenían el atrevimiento de ir a la guerra por su propia cuenta, el resultado era desastroso. Y esto lo podemos ver y constatar en el Primera de Samuel, capítulos 4 y siguientes. Ahí, radio escucha, si tenemos Biblia en mano, podemos apuntarlo y leerlo más adelante. Que nos habla de la batalla de David. Exactamente. Claro. Y aquí vamos al punto número 3. A Dios no le gusta que nadie muera. Dios es la fuente de la vida y el creador de la humanidad. Ama la vida y no desea que la gente muera.
pero por desgracia hay personas que planifican cómo oprimir e incluso matar a otros. Claro, y aquí lo que me está fascinando es que estás citando exactamente, estás haciendo vida el viejo adagio que yo había citado. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, aparentemente está hablando de violencia, de guerra, pero podemos mirar rastros ya escondido el Nuevo Testamento, donde dice no violencia, yo soy el que domina, yo soy el que dice dónde, yo no soy ese el Dios. Si no te moleste, vamos por un pequeño descanso y ahorita regresamos y retomamos totalmente nuestro tema. Estamos hablando sobre la analogía de la fe, que por analogía de la fe decíamos en donde no hay contradicción entre las verdades de la Biblia. Y a infundirles un espíritu nuevo, les quitaré su corazón de piedra e infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandamientos. Bien, pues ya estamos de regreso a este tema tan importante que es por los que nos están apenas sintonizando. Es bien importante que estamos aquí todos reunidos, todos los hermanos que venimos domingo con domingo a compartir lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y lo que hemos estudiado tan diligentemente para compartirles. Y hoy estamos hablando de la interpretación de la Biblia y iniciamos diciendo si era válido o no válido agarrar mi Biblia, sentarme y dejar que solamente el Espíritu Santo me guíe y que yo pueda tener una interpretación válida, segura y sobre todo que me lleve a la salvación. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo que hemos hasta ahorita dicho es de que no. ¿Y por qué? Porque el hacer eso violenta precisamente la naturaleza de la Sagrada Escritura, porque la naturaleza de la Sagrada Escritura es que se dio en una comunidad y que le falta otra parte. La Sagrada Escritura es el testimonio, la palabra de Dios escrito, pero hay otra palabra de Dios que está viva y que estas dos no se contradicen. Entonces, si bien hemos hablado de que para leer un texto necesitamos leer todo, qué dice antes y qué dice después, y a eso le llamamos el contexto, y que también tenemos que buscar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento los textos que hablan de lo mismo, a lo cual llamamos textos paralelos, y ahorita estamos con el señor Antonio y con el señor Pepe hablando de otro elemento que es la analogía de la fe. Y por analogía de la fe, habíamos dicho en el número 104 del Catecismo de la Iglesia Católica que se entiende como la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Una verdad no puede ser no se puede contradecir ni en la Biblia ni en la Iglesia. Tiene que ser una sola voz, ¿sí? Como una orquesta. Tú tocas la trompeta,
el otro toca el violín, y esos tienen que ser sintonizados, son diferentes armonías, y veíamos cómo es una unidad, porque Dios es su autor. Y entonces ahorita estamos con un tema muy candente, ya hemos hablado en los textos sobre los hermanos de Jesús, pero ahorita estamos hablando sobre las guerras, de si Dios quiere las guerras o no las quiere, porque al parecer en el Antiguo Testamento está esa orden. ¿Sí? Continuamos, Pepe. Sí, decíamos que en el punto número 3, que a Dios no le gusta que nadie muera, siendo Él el creador y la fuente de toda vida, pero lamentablemente hay personas que planifican cómo oprimir e incluso matar a otros, pero... Claro, entonces desde la creación ya podemos mirar cómo este Dios es absurdo. Es absurdo si Dios es el que crea, y cuando crea al ser humano no tan solo dice y vio Dios que estaba bien, sino dijo que estaba muy bien. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ahora Él quiera la destrucción de ese ser humano? Eso suena absurdo, suena incoherente en la misma mentalidad. Entonces tendríamos que buscar, como decíamos, las huellas del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, en nuestros escritos. ¿Sí? Vamos, adelante. Y para eso aquí vamos a ver que Dios es un Dios misericordioso. Uh-huh. Vamos a citar, por ejemplo, en el Salmo 86 y en el versículo 15, que dice que Dios era paciente y misericordioso con los enemigos de Israel. Y para ver la misericordia de Dios podemos ver también en Deuteronomio 20, versículos 10 al 13, que Dios ordenó que antes que Israel le declarara la guerra a una ciudad, debía anunciarle las condiciones de paz, para que sus habitantes tuvieran la oportunidad de cambiar su conducta y así evitar la guerra. Y estas palabras las podemos ver en Ezequiel 33:11. Ahí lo confirma, donde Dios nos dice: no quiero la muerte del malvado, sino que cambie la conducta y viva. Yo creo que esa es muy clave, ¿no? El 33:11. Entonces ya nos está hablando, como luego el Catecismo de la Iglesia, los invito a revisar continuamente los Catecismos de la Iglesia en los números del 115 al 119, que nos va a hablar de varios sentidos que tiene la palabra de Dios, el sentido literal y el sentido espiritual. Y entonces ahí está hablando de un sentido espiritual. Esa batalla está en sentido de conquistar el corazón de quien se rebela contra Dios. Y como decía Antonio, cuando aparentemente permitía las guerras, tiene un significado totalmente al cual pudiéramos decir de una guerra santa. Aquí es donde encontramos la respuesta a esa pregunta que nos hacíamos. Y la respuesta es: a Dios no le gustan las guerras porque quiere que todos se salven. Uh-huh. Y aquí es donde vamos a citar qué es lo que nos dice Jesús en el Nuevo Testamento. A ver. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 44 y 45, dice así: pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. ¿Cuál es la cita que decías, Mateo 5? En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, los versículos 44 y 45. Muy bien. Y antes, hablando de ese texto y en el contexto, el mismo capítulo 5, pero versículo 21 va a decir: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata será condenado por un tribunal. Ya está ahí hablando. Ese es un mandamiento que no cambia. No matarás. Entonces cuando habla de la guerra, de matar, tiene otro significado. No puede contradecirse. Dice, pero yo les digo a ustedes, aquel que se irrita contra su hermano, incluso irrita con su hermano, será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado en la Gehenna del fuego. Ahí mismo está el resultado. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, miramos que tiene otro significado. Antonio nos insinuaba, ha sido la dureza del corazón del ser humano de negar a Dios y querer conquistar la tierra prometida por sus propios esfuerzos. Y a veces eso lo miramos el día de hoy. Cuando estamos enemistados con uno y con el otro, difícilmente a veces por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es clara: ama a tus enemigos. ¿Sí? Continuamos, Pepe. Por eso aquí la importancia de estar en una misma fe, en una misma línea, uh-huh, y poder
tener el privilegio de quien nos enseñe y quien nos explique las Escrituras como la riqueza del magisterio de la Iglesia. Ajá. Y con esto termino yo de que, concluyendo que a Dios no le gustan las guerras y Él lo que quiere que todos nos salvemos y poderlo entender como en su misericordia y en su amor por todos nosotros. Muchísimas gracias, Pepe. Creo que esto está muy interesante. Ya vamos a la recta final de nuestro programa, pero en todo esto yo creo que va quedando claro. Obviamente estamos aquí y vamos a seguir exponiendo detenidamente cada uno de los temas porque son muy largos, son muy pero vamos a ir explicando cómo con la gracia de Dios podemos ir dando la verdadera interpretación y encontrando el sentido que Dios quería darle a su palabra. Yo recuerdo mucho en mi infancia con mi abuela, precisamente con quien compartí mucho la mayor parte de mi vida, de niño. En esos tiempos solía verse de esos baúles, en donde había muchos, guardaban las personas sus cosas personales, y cada cosita tenía un valor. Entonces recuerdo cuando me enseñó una carta de amor de mi abuelo, y entonces esa carta de amor eran unos problemas de matemáticas resueltos. Y entonces ella me dijo, esta es la prueba de amor que me dio tu abuelo. Y entonces para mí me sonó así como chistoso, aunque era niño y yo podía entender de esas cosas. Y entonces le digo, a ver, platícame. Y entonces me explicó ese texto, ese pedazo de papel con problemas de matemáticas, me lo explicaba ella. Dice, resulta que yo estaba enferma y cuando supe que yo le interesaba a tu abuelo fue cuando él fue a ayudarme, cuando estando enferma, ayudarme a resolver estos problemas de matemáticas. Ahí fue cuando yo sentí y supe que él me amaba. Y eso, pues a mí se me hizo muy hermoso. Yo nunca hubiera descubierto el verdadero significado de esos problemas de matemáticas. Si hubiera encontrado esa hoja en el baúl, hubiera dicho, pues a lo mejor fue el primer examen que hizo bien mi abuela, yo pude haber dado otra interpretación. Sin embargo, necesité la experiencia de mi abuela para poder encontrar el verdadero significado. Bienvenido, Pepe. José, pues hablamos de los dos lados, ¿verdad? De Pepe y de José, junto con Ernesto. Y vamos a ir concluyendo. Me parece que tienes un comentario acerca de lo que se acaba de hablar, acerca de las guerras. Sí, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden y no un Dios de desorden. Y de acuerdo al escritor, sí, el escritor sagrado cuando escribía de acuerdo a ese tiempo y esa situación que estaban viviendo, entonces él, podemos decirlo así, para darle ánimo al pueblo, él usaba estas expresiones, sí, que hoy decimos. Podemos ver nosotros que los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, él usó ciertas expresiones que eran hace mucho tiempo, que nosotros no podemos entender, solamente conociendo lo que es la historia, la situación del pueblo que estaba viviendo, como nos lo estaban explicando. Claro, necesitamos ir a esa historia, como hoy, por ejemplo, podríamos evocar cuando vamos a jugar, que estamos jugando soccer y decimos, vamos a darles una paliza, ¿sí? Y bueno, no vamos a llegar con palos y a batearlos a toda la gente, no, sino ¿qué significa? Pues vamos a echarle todas las ganas y vamos a ganarles. Y entonces en la palabra de Dios, cuando habla de esas batallas, el autor sagrado está usando esa expresión. Sí, puede ser algo casi peligroso, como dijo usted, delicado, sí, la interpretación. Sí, porque y por eso se le ha dado que la autoridad suprema de la interpretación es el magisterio. Sí, tiene que haber alguien exactamente que nos explique las escrituras como son. Por eso tenemos nosotros que todo es inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos nosotros darnos bien cuenta de que no podemos ir por nuestra propia cuenta
interpretando, sino que tenemos nosotros que someternos a su inspiración de Él, porque Él es el que las inspiró, entonces Él es el que nos va también a nosotros a dar la respuesta. Sí, y es una práctica de la iglesia cuando continuamente citamos Hechos 2:42 que decía, acudían asiduamente al partir el pan y a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos nos enseñan, y luego vamos a mirar que en algunos momentos, como el etíope en el capítulo 8 del mismo Hechos de los Apóstoles, que dice, ¿cómo voy a entender las escrituras si no me las enseñan? Y después Pedro en la segunda carta de él, en el capítulo 3, versículo 16, va a decir que, va a citar que Pablo tiene algunos pasajes difíciles. Continuamente todo es coherente. No podemos llegar a abrir nuestra Biblia y creer que estamos entendiendo el corazón de Dios. Continuamos. Sí, tenemos nosotros que entender algo de que somos un rebaño y tiene que haber un solo pastor. Sí, Jesucristo sí, nos da en Juan 16, capítulo 16, versículo 13, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Claro. Entonces, tenemos nosotros, sí, es necesario las fuentes adecuadas y someternos en obediencia a la Santa Madre Iglesia, sí, para entender todo esto en orden, sí, en orden y con la autoridad de Jesucristo. Claro, porque ella posee ese espíritu que hablas en el capítulo 16 de San Juan, pues a ella le fue dado el espíritu. Sí, ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia, José, al respecto de ello? En el número 2173 o 2173 dice, el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca faltó a la santidad de este día, sino que con autoridad de la interpretación auténtica de esta ley. Sí, con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley, ¿sí? El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de la misericordia y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así es. Muchísimas gracias, José. Creo que vamos cerrando ya con Ernesto, a quien le damos los micrófonos para ir concluyendo de todo este gran recorrido que hemos hecho, del cual me siento muy contento de compartir el micrófono con mis hermanos. Gracias, padre. Pues sí, ya para terminar, ¿verdad? Para cerrar este programa de hoy, yo quisiera un poquito hablar acerca de la Biblia, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que, pues, por ejemplo, en el mundo, ¿verdad? Existe un libro llamado bestseller, que es un libro que durante el año fue el más vendido, el más leído, pero no existe ningún libro más conocido en todo el mundo, ni más leído que la Biblia. Por eso debemos saber interpretarla. No podemos hacerlo si no tenemos iniciativa propia. Y es necesario tener una fuente de información adecuada, y precisamente es la Biblia en sí misma. A pesar de que los hombres podemos tener diversos intereses, sin embargo, hay algo que interesa a todos, y es la propia salvación.
Y en esto la Biblia no es sabemos que no es una novela ni un libro de historia, es un libro que nos habla del origen y el fin del hombre, de cualquier hombre o mujer. Nos enseña qué debemos hacer y por eso a toda la mayoría de las personas nos interesa leerla. Pero ¿por qué decimos que la Biblia dice la verdad y cómo la podemos saber? Bueno, la Biblia dice la verdad porque es un libro inspirado por Dios. Y en el libro de 2 de Timoteo nos lo dice, ¿verdad? Y sus autores escribieron movidos por el Espíritu Santo. Uh-huh. Esto quiere decir, padre, que la Biblia es un libro único, pues fue escrito por 2 autores a la vez. Un autor divino y que este autor divino inspira, y un autor llamado, humano, ¿verdad? Que es inspirado precisamente por el divino. La Biblia, en cuanto inspirado por Dios, y no puede contener error, porque para que exista error son necesarias 2 cosas: que la persona se quiera engañar y que quiera engañarnos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 107, nos enseña que, como todo lo que afirman los autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación, y en cuanto a los autores humanos, para que a estos digan la verdad. Y para que estos digan la verdad se necesitan 3 condiciones. La primera, que puedan decir la verdad; la segunda, que quieran decir la verdad; y la tercera, que tengan que decir la verdad. Veamos cada uno de estos puntos brevemente. Los autores de la Biblia, en concreto de los evangelios, que es la culminación y la síntesis de la Biblia, pudieron decir la verdad, y para que alguien pueda decir la verdad y escribir la verdad, necesita ser testigo de los sucesos, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo que acerca de los testigos de los casos que pasaron, ¿verdad? Los sucesos, perdón. En San Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, del 1 al 13, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocando el verbo de vida, testificamos y anunciamos, ¿verdad? Mateo, por ejemplo, Mateo y Juan fueron compañeros de Jesús. Marco conoció a Jesús y era amigo de Pedro. Lucas recopiló varios datos de testigos oculares, entre ellos la Virgen María. Por tanto, pudieron decir la verdad, ¿verdad? Aquí estamos ya tocando, pudieron decir la verdad. En segundo, los autores de la Biblia quisieron escribir la verdad. Se les dio la oportunidad de salvarse de la cárcel si callaban la verdad. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron a los miembros del Sanedrín: nos es imposible callar lo que hemos visto y oído. Y esto viene en Hechos 4, capítulo 20, versículo 20, y escriben cosas que son desfavorables a ellos. Marcos era amigo de Pedro y sin embargo describe cómo éste negó al Señor. San Pablo sino confiesa abiertamente: yo perseguí a la iglesia de Dios y quise aniquilarla. Esto lo podemos ver en Gálatas 1 al 3, ¿verdad? Y las mentiras se dicen cuando se busca una ventaja. Los apóstoles no solo no obtuvieron ninguna ventaja, sino que su testimonio les costó mucho sufrimiento y el martirio. Por lo tanto, esto demuestra que quisieron escribir la verdad. Y por último y en tercer lugar, tuvieron que decir la verdad. En Pentecostés se hicieron bautizar 5,000 personas. Cuando murió Juan, había alrededor de 300,000 cristianos. Es imposible haber podido engañar a todos. Ninguno contradijo su testimonio. Todo esto no ha ocurrido en un oscuro rincón, decía San Pablo en Hechos 26. Por tanto, la Biblia, en cuanto al autor divino, dice la verdad, porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. Y en cuanto a los autores humanos, también dice la verdad. Quisieron y tuvieron que decir la verdad. Por lo tanto, la Biblia dice la verdad en todo aquello que se refiere a nuestra salvación.
Agradecemos el tiempo que han dedicado a la escucha de nuestro programa La Hora Católica. Esperamos que este les haya ayudado a profundizar en su fe y al mismo tiempo a cultivar su amistad con nuestro Señor Jesucristo. No se olviden de visitar nuestra página de internet, lahoracatólica.com. Con la gracia de Dios, hasta la próxima, y que el Dios del amor derrame su espíritu sobre usted y su hermosa familia. Que Dios les bendiga.